Existen problemas en Excel que nos suceden durante el camino del aprendizaje de esta hoja de cálculo y sinceramente nadie las enseña específicamente dentro de un curso, sino que más bien la experiencia y la práctica nos va dando la solución y las maneras más sencillas para resolver en siguientes ocasiones. Vamos a quedarnos hasta el final de este video porque el día de hoy les voy a mostrar 5 problemas frecuentes y cómo solucionarlos que nadie nos ha enseñado a resolver dentro de Microsoft Excel. Bienvenidos a un video más de este canal. Como ya lo mencionaba dentro de la introducción de este video, el día de hoy les voy a mostrar 5 problemas frecuentes que de pronto tenemos con nuestra hoja de cálculo en Excel y que muchas veces o en la mayoría de los casos los cursos de Excel no nos mencionan porque a veces son tan metódicos o a veces la estructura no se presta para vivir ese tipo de problemas y a través de la práctica y a través de los problemas dentro de la oficina o de los problemas diarios manejando información suelen suceder y debemos de estar preparados para ellos. Vamos a ver cada uno de ellos y les iré mostrando tal vez de alguna forma la solución para poder mejorar la información conforme se nos van presentando este tipo de problemas. Vamos a ver el siguiente. Observemos esta parte que tenemos a la izquierda. Son unos datos en donde tenemos un problema muy frecuente. Muy a menudo vemos usuarios en Excel que erróneamente escriben datos como los siguientes. Dentro de este tenemos un consecutivo, es una tabla. Y en este grupo de datos yo tengo el ID del empleado, tengo el salario anual, la fecha de comienzo del empleado y su fecha de nacimiento. Todos estos datos agrupados y de acuerdo al entendimiento del usuario de la información, todos estos datos se refieren a personal que trabaja dentro de la Facultad de Derecho, como es en este ejemplo. Ahora observen lo siguiente que hay en la tabla. Hay otro grupo que tiene los mismos datos, el ID de empleado, el salario anual, la fecha de comienzo, la fecha de nacimiento, pero de este lado es información de personal de la Facultad de Diseño. Cuando nosotros decidimos tener este tipo de información con esas celdas combinadas en la parte de arriba, nos preguntaremos en qué momento nosotros tenemos la capacidad para poder analizar la información correctamente. ¿A qué me refiero? Si en este momento yo les dijera, determíname el salario anual por cada una de las facultades y por cada uno de los empleados, pues tal vez no estaríamos en posibilidad de hacer eso automáticamente. ¿Qué sucede si en este caso quisiéramos analizar los datos con tablas dinámicas? Primeramente, para considerar estos datos no hay manera porque no son parte de los registros. Imaginemos que quiero construir la tabla dinámica y quiero considerar los datos de arriba. Vamos a darle a insertar, le vamos a dar tabla dinámica, me pone el rango y de hecho observen cómo me corrige el rango. Observen desde dónde hasta dónde me selecciona los datos. Porque si yo selecciono los datos hacia arriba y le doy a aceptar, me va a dar un error. Primeramente, porque aquí no tengo ningún concepto. Y segundo, porque estas celdas están combinadas. Aquí observen que tengo 4 columnas en donde están combinados los datos y entonces se convierte en un concepto totalmente inservible. Estos datos, a forma de estructura que tienen, no nos van a servir más que si los seleccionamos aquí. Pero entonces, ¿yo cómo segmento la información dentro de una tabla dinámica para poder considerar la Facultad de Derecho y para poder considerar la Facultad de Diseño? Ahí ya tenemos un gran problema. ¿Cuál es la solución a esto? O más bien, ¿cuál es la estructura adecuada que debería tener esta tabla? Vamos a ver qué diferencia vamos a tener si consideramos los datos de la siguiente manera. Observen la nueva estructura y la estructura que debería ser la correcta. De este lado, nosotros tenemos el mismo consecutivo, pero en este caso nosotros vamos a tener los mismos registros en una tabla
que nos va a dar una estructura vertical, o vamos a hacer los registros en la parte hacia abajo y no de manera horizontal como lo tenemos aquí. Un grupo de datos, otro grupo de datos. En este caso, nosotros tenemos un grupo de datos y vamos a abrir una nueva columna en donde yo voy a indicar la facultad. Me vas a decir, pero ¿por qué tengo que escribir 5 o 10 veces o 15 veces el mismo concepto? Esto te va a permitir que cuando tú analices la información puedas segmentar con base en los valores únicos que hay dentro de los registros, para que tú puedas agrupar, en este caso, por ejemplo, el salario anual. Lo mismo vamos a hacer que cuando este grupo de datos pase de este lado a la tabla, observen que es este mismo grupo de datos, lo tengamos y le vamos a colocar en cada uno de los registros el de facultad de diseño. Ahora observen la diferencia. Si yo dentro de estos datos los selecciono, voy a insertar y selecciono tabla dinámica. La tabla dinámica la vamos a colocar aquí abajo para que se vea la estructura de los datos, y entonces en ese momento, si yo quiero considerar la parte de facultad que no pude considerar en el primer ejemplo, voy a bajar el dato aquí a filas, y en filas únicamente bastará con que en valores yo seleccione salario anual. Y entonces ya vamos a tener el informe del salario anual por cada una de las facultades, algo que no tenía en la tabla anterior. No había forma de considerar los datos a menos que esto lo hicieras manualmente, lo cual te va a llevar 5 o 10 veces más el tiempo de tener una tabla bien estructurada y de hacer lo más sencillo del mundo, que es una tabla dinámica. El siguiente ejemplo yo creo que es uno de los problemas más frecuentes también que nos llegamos a encontrar con las personitas que nos ayudan a analizar la información, o por lo menos a capturarla, porque analizarla pues dista mucho de que una estructura como esta nos ayude a analizar datos, a obtener resultados de un universo de datos. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces tenemos información que por el entendimiento que nosotros tenemos de los datos, decidimos que, por ejemplo, en la hoja 1 yo voy a tener información de 2015 y en la hoja 2 voy a tener información de 2016 y en la hoja 3 voy a tener información de 2017. Eso es todo un problema. ¿Qué sucede también? Que a lo mejor en alguna hoja tengo del producto 1, en otra hoja tenemos datos del producto 2 y en otra hoja datos del producto 3. Ese es uno de los razonamientos que a menudo tenemos cuando trabajamos en Excel o cuando distamos de conocer sobre la información adecuada para poder analizarla. ¿Qué sucede cuando tenemos datos? Vamos a ver el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, esto que acabo de decir es lo que sucede con el cargo. Por alguna razón, la persona que me registró los datos decidió y razonó que la forma en cómo la información ella la iba a realizar era que todos los docentes los iba a registrar en una tabla en la hoja 1. En la hoja 2 iba a mantener a los registros de todos los cargos administrativos. Y en la hoja 3 a los auxiliares administrativos. El día de ayer vino el jefe de esta persona y le pidió que por favor analice el salario anual nuevamente, pero de todos los conceptos, por facultad. Observen que dentro de la parte de facultad tenemos las distintas facultades: ingeniería, administración, diseño, ingeniería. En la hoja 2 también tengo ingeniería y también tengo administración. Y de este lado también tengo diseño, administración e ingeniería. Gran problema en el que nos acabamos de meter. ¿Por qué? Porque pues el hecho de tener los datos en hojas separadas va a hacer que ahora se requiera que todas las hojas se encuentren en la misma base de datos o en la misma tabla para que ésta pueda ser analizada por lo menos con tablas dinámicas. Ya sé que algunos me van a decir que esto lo podemos hacer automatizadamente con Power Query, pero si alguien con el razonamiento
de este tipo de datos pues va a distar de conocer seguramente sobre Power Query. Entonces, los menos ortodoxos pues van a decir, pues si es necesario entender la información en una sola tabla, pues entonces a la hoja 1 le voy a copiar los datos de la hoja 2, lo pegamos, y a la hoja 3 le pegamos los datos, a la hoja 1 le pegamos los datos de la hoja 3. Y listo, ya acabé, ya tengo la información en una sola tabla. Sin embargo, este problema no queda ahí, pues en este caso yo utilicé un ejemplo bastante burdo, bastante básico, con apenas 20 registros. Sin embargo, vas a tener en ocasiones la necesidad de trabajarlo con 50,000 registros, más 30,000 registros o más 100,000 registros. O tal vez no van a ser el producto 1, 2 y 3, sino van a ser 20, 30 hojas, lo cual seguramente te va a llevar demasiado tiempo hacerlo. Otro de los problemas que vamos a tener al hacer el pegado de la información todo manual es que vas a tener el riesgo de equivocarte al pegar la información y tal vez en lugar de pegarla en esta fila, lo pegas en el de arriba y si te llevas un concepto en el que tienes 2, 3 millones de pesos, de dólares, pues vas a tener un gran problema, los resultados van a estar mal y los datos van a estar incorrectamente registrados y analizados. Entonces, ¿cómo es que nosotros deberíamos tener los datos? No es necesario que tú hagas una hoja por cada uno de los registros, sino más bien cada uno de los conceptos en los que tú consideras tener una hoja, vale la pena crear una columna, como ya lo tenía esta tabla, en donde tú indicas todo esto son administrativos, aunque los datos, como ya veíamos, sean iguales a los de otras tablas, como en el caso de aquí. Ingeniería en administrativos, ingeniería en auxiliares administrativos, también ingeniería en docentes. Y esto nos va a permitir que cuando analicemos la información, nuevamente entonces hagamos lo que hicimos hace un momento con el primer ejemplo, insertamos una tabla dinámica y rápidamente obtenga yo el resultado de la siguiente manera. Si queremos la parte del cargo, arrastro cargo a la parte de filas y el salario anual rápidamente a la parte de valores y hemos terminado. Si esta tabla ya tuviera los registros completos, vuelvo a lo mismo, las tablas dinámicas son una herramienta bastante sencilla de realizar. El problema es lo que viene atrás, que es la estructura de la información. Si nosotros logramos que esta información quede correctamente estructurada desde un inicio, este trabajo del resultado no nos debe llevar más de 5 minutos. Vamos a ver otro problema que seguramente es más sencillo, pero que también sucede con algunos usuarios. ¿Qué es lo que pasa? Observa los datos que tenemos aquí. Tenemos los nombres de cada uno de los empleados de la tabla que nosotros tenemos acá y algunos de los salarios anuales que hemos manejado dentro de esta tabla. Pero ¿cuál es el problema con este registro, Víctor? Lo que sucede es que lo que hay en este registro, que es el salario anual, estamos combinando texto con números dentro de una misma celda. A estas alturas todavía hay muchos usuarios que tienen ese problema o que no dimensionan qué es lo que puede suceder cuando hacemos las cosas de esta manera. ¿Cuál es el problema? Imaginemos que me piden que este registro yo lo sume. Desde ahí ya estamos mal, porque ¿qué pasa si yo digo vamos a hacer la función suma, selecciono todos estos conceptos y obviamente me sale un 0? ¿Por qué me sale un 0? Porque yo necesito tener puros números dentro de esa columna para poder hacer una operación. ¿Qué es la solución? Sí, seguramente ya la imaginaste o te fue muy sencillo deducirla, porque efectivamente para poder trabajar ese tipo de datos, pues siempre vale la pena en una columna tocar los números y dentro de otra, pues tal vez mencionar la moneda. ¿Para qué? Para que cuando tengas que hacer operaciones con fórmulas, con referencias o con otro tipo de funciones aritméticas,
pues nosotros tengamos la capacidad de llegar a un resultado. Vamos a ver la tabla que tenemos de este lado, que es ahí en donde tenemos los datos correctos. De este lado tengo los datos que ya les mostraba de manera incorrecta, y lo ideal es que los datos siempre se tengan numéricos dentro de una celda o de una columna y los datos de texto en otra, aunque nos genere esto un poquito de más trabajo, aunque considero que al final nos va a ahorrar mucho tiempo cuando querramos hacer operaciones. Entonces ya cuando tengo los valores como números, puedo hacer operaciones, y de este lado pues ya tengo una referencia que al final, si yo quisiera dividir qué me pagaron en dólares, qué me pagaron en euros o qué me pagaron en pesos, lo podría hacer fácilmente con una tabla dinámica, y entonces obtengo un beneficio por partida doble. Si eres de los usuarios que constantemente va y hace presentaciones con Excel a través de un proyector, este tip te va a servir, aunque suena bastante burdo o bastante fuera de lugar. Pues resulta que cuando tú proyectas dentro de Excel con un proyector, dice aquí la mayoría de las combinaciones de color y fondo, el fondo oscuro y las letras claras se ven bien en un proyector. De esta manera, entonces vale la pena que hagas tu presentación con los datos y una combinación de colores. Sin embargo, algo que se ve terrible, o que más bien casi no se ve, es la combinación que es producida por el color rojo sobre el negro, o viceversa, el negro sobre el rojo. Esta combinación es extremadamente nula en el proyector, así que vamos a tratar de evitarlo. Espero que este tip bastante básico que no vas a encontrar en ningún lado te sirva y lo compruebes y me lo dejes aquí en los comentarios. Por último, uno de los problemas que nos suele pasar, sobre todo cuando descargamos información de sistemas informáticos, en donde la información muchas veces viene como texto, es importante que revisemos los resultados, sobre todo con los números. ¿Por qué? Porque podemos determinar resultados que posiblemente estén erróneos. ¿Y por qué van a estar erróneos? Porque va a haber números que tal vez vengan con formato de texto. Y si, por ejemplo, analizamos la información, esos números que están con formato de texto no me los va a considerar, por ejemplo, una tabla dinámica. Vamos a hablar de un caso específico. Observen esta misma tabla que tenemos con datos y aquí en el salario anual. En el salario anual, tal vez de manera muy rápida se pueden dar cuenta que hay números que están como texto por este error que nos dice aquí. De hecho, mira, me dice convertir en número. Habrá quienes no son tan observadores y que tal vez el error no los muestre tan bien, que consideren que si ustedes hacen la suma de estos números, vamos a hacerlo primeramente con la función suma. Si suman estos números se van a quedar tranquilos cuando el resultado les diga 29.960.000. Sin embargo, el resultado es incorrecto y no me está considerando este y todos estos números que tienen formato de texto. Ojo con eso porque podemos presentar información erróneamente. Vamos a construir una tabla dinámica, vamos a ir a insertar tabla dinámica y le vamos a decir que queremos nuestra tabla dinámica aquí en esta celda. Vamos a construir lo mismo, ahora vamos a decirle que por cada una de las facultades me diga cuánto acumulan los salarios anuales. Desde aquí yo ya me doy cuenta que algo está mal. Regularmente las tablas dinámicas, cuando me agrupan información de números, automáticamente suma los datos. Sin embargo, ustedes vieron que en lugar de sumar, me hizo la cuenta, me hizo el recuento. ¿Por qué? Porque la tabla dinámica, aunque no me lo mencionó, ni me sale un error, ni mucho menos, me dijo, Víctor, aquí hay textos y números. Entonces, lo que voy a hacer como operación predeterminada va a ser la cuenta y no la suma. Entonces, tú vas a ir y dices, pues no sé por qué me puso la cuenta, pero aquí no va la cuenta, va la suma. Nos vamos a configuración de campo de valor, le damos en suma y listo. Y vas a decir, ya acabé. Y si tú presentas esos 29 millones
para alguien que conoce la información o para alguien que la va a comparar y resulta que no parece un número adecuado, pues te vas a meter en un gran problema. ¿Por qué? Porque observen qué sucede cuando yo pase estos números a formato de número como deberían de estar. Muchas veces aquí va a suceder un problema que seguro que les ha sucedido. Es que ustedes pueden darle clic derecho, formato de celdas, y decirle que lo pase a número. Sin embargo, ya está en número, pero yo tengo que darle F2 a cada concepto para que ahora sí me lo ponga como número. Y eso es un problema, porque entonces tendrías que ir uno a uno para poder lograr los datos. Pero imagínate donde tienes 10,000 registros y que 3,000 los tienes que hacer manualmente, eso es un gran problema. Vamos a hacer algo que pareciera básico, sin embargo esto resuelve el problema. Observen lo siguiente, vamos a seleccionar la columna, nos vamos a la ficha inicio y dentro de la ficha inicio, no es cierto, nos vamos a la ficha datos, perdón, y dentro de la ficha datos vamos a seleccionar la herramienta que dice texto en columnas. En texto en columnas voy a seleccionar siguiente y en la parte no vamos a separar nada. En la parte donde nos pide el formato le vamos a decir general. Ya que tenemos general, ahora sí le damos clic derecho a formato de celdas, seleccionamos número y listo. Los datos ya los tenemos en número y no hubo necesidad de hacer uno a uno, sino únicamente darle el formato a los conceptos a través de la herramienta de texto en columnas. No es para eso, pero nos resuelve el problema. Gran herramienta esta de texto en columnas, porque hay quienes sí se avientan manualmente a presionar F2 en todos los conceptos en donde, aunque le demos el formato de número, no hace el cambio de manera automática. Ahora sí, observen qué va a pasar con mi tabla dinámica cuando yo le dé clic derecho y la actualice. Qué diferencia, ¿verdad? De 29 a 42 millones, realmente nos estábamos metiendo en un gran problema por no totalizar la información y por el desconocimiento de este tipo de detalles que, como les decía, en ningún lado lo van a ver, en ningún curso se los van a enseñar y bueno, lo estamos viendo aquí en este canal. Pues bien, estos son los tips que quería mostrarles el día de hoy. Espero que por lo menos alguno de todos, seguramente muchos ya sabían varios de estos tips. Por lo menos con uno que te lleves novedoso para ti, me quedo muy satisfecho. Como siempre se los pido, si este video les gustó, denle me gusta. Dejen sus comentarios, dejen algún otro tip que ustedes consideren que debió de estar en esta lista y que no está. Si es la primera vez que están en este lugar, suscríbanse a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.